Bueno, ahora sí, vamos a, después de ese repasito que hicimos de función lineal y de linealización, vamos a ver polinomios de Taylor. Los polinomios de Taylor en realidad toman la posta de las funciones de aproximación lineal y tratan de mejorar el objetivo que tiene la propia función de linealización. O sea, cuando hablábamos de la función de linealización, que hace un ratito la estábamos repasando, cuando hablábamos de L de X igual a F en A más F' en A por X menos A, esa función de linealización no es más que una función polinómica de grado 1. O sea que en este contexto, esa función de linealización también es un polinomio de Taylor. Nada más que es un polinomio de Taylor de grado 1. Ojo que f' en 0 puede ser 0 y entonces estaríamos hablando de la función constante y estaríamos hablando de un polinomio que es constante, ¿no? No tendría grado 1, pero en principio es un polinomio de grado 1. Lo que vamos a ver ahora es la posibilidad de construir polinomios de mayor grado que tiendan a querer darme una mejor aproximación de lo que la propia función lineal me daba en valores cercanos a. Entonces, bueno, si bien ya habíamos hecho el repaso, lo pongo acá también porque esto va a quedar en la grabación, habíamos dicho L de X es aproximadamente F de X, o sea, me da valores aproximados a los valores de la función original, obviamente, en la medida en la que X como número sea cercano de ese numerito A elegido como centro, digamos, para hacer toda esta función de linealización. ¿Y por qué uno elige polinomios? Y porque los polinomios son de aquellas funciones, por ahí dice en la propia redacción, de las más buenas que hemos usado, porque en realidad son funciones que, ustedes recordarán, son funciones que son siempre continuas, son siempre derivables. La derivada de un polinomio me da otro polinomio, de grado más chico, pero otro polinomio. Entonces uno dice, ¿por qué no aprovechar a lo mejor esos beneficios? Y además, el beneficio de que las operaciones vinculadas en un polinomio son operaciones de producto, potencia y suma o resta. Son operaciones simples, sencillas de manejar, ¿no? No hay composiciones, decomposiciones de base variable, potencia variable. O sea, no hay situaciones a lo mejor difíciles de manejar al momento de hacer cuentas a posterior. Entonces, lo que vamos a presentar es una forma de ir construyendo polinomios de grado a lo mejor más grande que tiendan a seguir manteniendo esta característica de que estamos evaluando o encontrando funciones que van a aproximarse a la función original, donde ese parecido entre la función original y el polinomio a lo mejor sea cada vez, mejor. La palabra mejor agarra, pero un poco esa es la idea. Esa aproximación la queremos mejorar, que al momento de ver la gráfica de la función original y la gráfica de lo que yo vaya evaluando como polinomios, las vea cada vez más parecidas, ¿no? Esa es entonces la esencia de tanto lo que fue la función de linealización como lo que va a ser ahora los polinomios de Taylor. Por ejemplo, veamos esta situación, ahora las vamos también a graficar sobre el propio GeoGebra, ¿no? Supongamos que tenemos la función e a la x, una función exponencial. Obviamente la función exponencial también es una función muy sencilla de trabajar, pero bueno, tiene una base e, qué sé yo. Digamos, ¿por qué uno toma como punto inicial la función exponencial? Y porque la función exponencial tiene la particularidad de que es infinitamente derivable. Y la derivada específicamente de esta función exponencial e a la x, ¿quién es? ¿Quién es la derivada de E a la x. Claro, entonces la derivo una vez, la derivo 2 veces, 3 veces, 1000 veces, 100 veces, no sé, todas las veces que quiera, siempre hay g a la x. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, calcular la función de linealización
de la función exponencial y específicamente en cero, como para que las cuentas después queden lindas de desarrollar, es algo que uno lo puede hacer sin problemas. Voy a bajar un poquito. Si yo digo, bueno, a ver, tengo f, que es mi función original e a la x. Tengo su derivada, que la función vuelve a ser e a la x. Si considero como centro en la formulación de la función de linealización al número 0, nosotros sabemos que la función de linealización se obtiene haciendo f en 0 más f' en 0 por x, lo voy a poner menos 0, aunque después ya eso no lo voy a poner más, ¿no? Pero para que quede bien expresada la plantilla, yo siempre digo la plantilla de cómo se crea la función de linealización para esta función. Bueno, ¿cuánto vale f en 0? Y e a la 0 es 1. Más, ¿cuánto es f' en 0? Como f' es e a la x, en 0 vale 1, más 1 por x. ¿No? O sea que la función de linealización sería la expresión 1 más x o x más 1 como está escrito acá. Uno hace la gráfica de la función de linealización, que es la que ustedes ven ahí en la recta azul. La gráfica de la función original está en negro. Y bueno, fantástico, en las cercanías del 0, la función exponencial y la función lineal son aproximables, ¿no? Ahora, vamos a pensar en buscar otro tipo de función polinómica que trata de ajustarse un poco más a la forma que la función tiene en las cercanías del punto, a la forma en que la función se curva cuando estoy parada en ese punto que es el punto 0,1 de la gráfica de la función, porque el punto es este en el que estoy, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la concavidad de la curva. La expresión de concavidad es una expresión que ustedes la van a conocer más específicamente en cálculo 2. Es una de las primeras cosas con las que se empieza en la materia que sigue. Yo en principio les digo, es la forma en la que esa función tiende a curvarse. Esa pancita que hace la función e a la x, la función exponencial. Entonces digo, no habrá una función polinómica de un grado más, o sea, una función de grado 2, que intente conservar esa característica que tiene la función original. Es una pregunta. Bueno, la idea es que ahora vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a construir un polinomio de grado 2. Entonces vamos a poner a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x, más a sub 0, que cumpla la siguiente condición en relación a la función original. Como yo estoy parada de nuevo en x igual 0, le voy a pedir a esa función polinómica que cuando la evalúe en 0, tome el mismo valor que la función original, que cuando calcule la derivada de esa función polinómica en 0, valga lo mismo que la derivada de la función original en 0. Hasta acá, estas dos condiciones son justamente las condiciones que cumplen la función original con su propia función de linealización. ¿Qué le agrego? Que la derivada segunda en 0 coincida, la del polinomio, con la derivada segunda de la función original. Al pedir esa tercera condición que hasta ahora nosotros no veníamos pidiendo para las funciones de linealización, la verdad es que uno en eso se está dando cuenta que le está pidiendo a la función original que ahora sea 2 veces derivable en ese valor 0. Entonces él está pidiendo mayores condiciones. Como todo en la vida. Yo cuando algo lo mejoro es porque mayores condiciones tiene que cumplir. Como la función es la función exponencial, le puedo pedir el orden de derivación que quiera que esa derivada va a existir. Así que yo ahora le voy a agregar esta condición. Bueno, vamos a ver qué cuentas son las que surgen, pero me voy a ir a un... Teníamos la función original, es e a la x, el numerito en el cual me paro es este, y dijimos que vamos a buscar un polinomio a sub 2, x a la 2, más a sub 1x,
más a sub 0 que cumpla con 3 condiciones, ¿no? Que el polinomio en 0 coincida con la función en 0, que la derivada del polinomio en 0 coincida con f' en 0 y la derivada segunda del polinomio en 0 coincida con f segunda en 0. ¿No? Estas son las condiciones que voy a pedir. Como voy a tener que empezar a igualar tanto la expresión de la propia función como la de las derivadas, es probable que cuando yo haga un ejercicio como este, necesite tener en claro quién es la ley de la derivada de la función, la de la derivada segunda, y lo mismo para la función polinómica. Entonces acá que queda claro que f' de x, obviamente esa es la propia e a la x, y que la derivada segunda, también de la función exponencial, coincide con e a la x. Y ahora lo mismo para la expresión polinómica. P' de x, ¿quién sería al pensar que esta es la expresión polinómica? ¿Cómo quedaría la derivada? Dos a de x más x. 2 a sub 2 por x más 1. a sub 1. ¿Está bien? No 1, a sub 1. ¿Y quién sería la derivada segunda de la función polinómica? Dos a Claro, y listo. sí. Pero le ponemos los subíndices porque son todos distintos, ¿no? A sub 1, a sub 2, a sub 0 son Sí, todos. sí. Bien. Ahora que tengo en claro quiénes son las leyes de las funciones participantes, paso a escribir cada una de estas condiciones con la valoración que queda. Bueno, ¿qué queda cuando yo hago P en 0? Vengo acá al polinomio. ¿Qué significa hacer P en 0? Acá tengo el polinomio, evalúo el polinomio en 0 y ¿qué me queda P en 0? Cero. No. A sub 0. Ah, ahora me gustó. Si yo pongo 0 en el lugar de la x, se va a anular el término cuadrático, se anula el término lineal, pero el que queda es el término independiente, que no sé quién es, que se llama a sub 0. Que tiene que ser igual a lo que la función original vale en 0. ¿Cuánto vale la función original en 0? 1. Perfecto. Ya me quedó, sin hacer demasiado esfuerzo, el numerito a sub 0 totalmente conocido. Seguimos entonces ahora con esta segunda condición. Bueno, P' en 0. Vengo acá. ¿Quién es P' en 0? Bueno, si P' es la ley que acabamos de encontrar, cuando la evalúa P' en 0, ¿qué me da? A 1. Bien, A sub 1. Que tiene que ser igual a F' en 0. Otra vez, F' coincide con la función original, evaluada en 0 es 1. Listo, qué bueno es esto. Me quedó fácil conocer el A sub 1. Vamos ahora con la última de las condiciones que nos queda. P segunda, la derivada segunda de P en 0. Esta es la expresión de la derivada segunda. 0. No. Ah, no, te queda 2A. Claro, la derivada segunda de la función quedó constante, o sea que evaluada en cualquier x es la propia constante. O sea que la derivada segunda en 0 es 2a sub 2, que tiene que ser igual a la derivada segunda de la función original en 0. Otra vez, la función es igual a la original, evaluada en 0 me da 1. Acá ya apenitas necesito un despeje, que tampoco es que me cuesta demasiado esfuerzo. A sub 2 es igual a 1/2. Listo. Del polinomio que yo había considerado, ya conozco cada uno de esos coeficientes. Entonces, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, el polinomio que estoy buscando es el que se escribe como a sub 2, 1/2 x a la 2, más a sub 1, que es 1 por x, más a sub 0, que es 1. ¿No? Entonces, uno lo que puede hacer es venir a GeoGebra y dice, bueno, a ver, pongo la función original
Dijimos que era e a la x. Bueno, acá está la función original. ¿Dónde nos vamos a parar específicamente? En el punto donde x es igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es posicionar a ese punto 0, f en 0, ¿no? Ahí está, el punto es el a. La función de linealización es la que nosotros ya habíamos calculado acá. La función de linealización es 1 más x, la que tiene esa la e, 1 más x. Entonces voy a poner L de x igual a 1 más x. Ahí está, ¿no? Punto de contacto, la función que tengo ahí en color lila. La nueva función es la función cuadrática, la voy a llamar P de x. ¿Qué es lo que hace? Toma un medio por x al cuadrado más x más 1. Es la función que está en gris. Vamos a ponerle color azul, si se explica mejor. Colorcito azul, ahí bien chillón. Entonces digo, ahora a mí lo que me interesa es acercarme al punto. Y obviamente, alrededor del 0, 0, fíjense, la función naranja, que es la función original, y la función en lila, sí se parecen. Tendría que estar como muy cercana al 0, a este x igual 0. Sin embargo, la nueva función que estuvimos graficando, que es la función cuadrática, fíjense, no coincide con la función original, pero al menos alrededor de este punto, uno ve que la gráfica de la función cuadrática tiende a querer tener ese mismo tipo de curva que toma la función exponencial. Después no se parece en nada, digamos, cuando me alejo de este puntito en cuestión, ¿no? Fíjense que acá la función polinómica justamente tiene estas ramas que van para arriba, la función original justamente genera esa asíntota en lo que es el eje X, pero a mí, en la cercanía del punto, me interesa que las dos se parecen mucho más que lo que se parecían la función original y la función lineal. Eso es un poco lo que se está buscando, ¿no? El hecho de buscar la posibilidad de que alrededor del punto de cuestión las funciones se aproximen. Pero insisto, si yo ahora tomo esta versión macro, me alejo, la función polinómica, fíjense cómo se comporta para valores de x negativos. Nada que ver con la función original. Pero no me importa. Yo estoy restringida a estar alrededor del punto. A ver si borro la función cuadrática que tenía. No borro, la dejo de mirar. Digo, a ver, yo sé que si hago un zoom, ahí en ese punto, como que recién en este sectorcito, ahí, como que los dos colores empiezan como a no identificarse, ¿no? ¿Qué pasa si ahora voy a dejar esto acá, ¿no? Ahí. A propósito voy a hacer ese cuadrado. Como que acá, acá, ahí es donde las dos se parecen mucho, ¿no? ¿Qué pasa si ahora dejo eso? Fíjense, en este cuadrado que yo había marcado era donde me parecía que recién ahí los dos colores empezaban como a no diferenciarse. Fíjense ahora con la función polinómica. El recuadro que yo puedo hacer es mucho más grande. Fíjense, por acá, sobre todo ese recuadro más grande, la función original y la función cuadrática es donde se parecen. Hay un amplio recorrido, hay un intervalo aún más grande alrededor del 0, en donde las dos funciones tienden a parecerse más. Y eso es lo que uno busca. Una función polinómica
que se parezca mucho a la función original. Y siempre la expresión va a ser que se parezca mucho, porque una función polinómica es polinómica y la función exponencial es exponencial. Son estilos de funciones diferentes, pero al menos busco un parentesco cada vez mayor entre ellas, un parecido cada vez más grande. ¿Mm? Seguimos ahora. Estábamos entonces acá y decimos ahora, bueno, justamente, hagamos este proceso de buscar polinomios que se aproximen mejor a la función original, pero ahora polinomios de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 10, 100, del grado que yo quiera. ¿Mm? Por supuesto que cada vez que yo pida polinomios de mayor grado, aumento las condiciones, es lo que yo les decía, no es gratis. Yo aumento las condiciones. Entonces pensemos en el desarrollo un poquito más general, ¿no? Tengo una función f que tiene en 0, nos vamos a concentrar en 0, después nos vamos a concentrar en trabajar en otro numerito, no necesariamente el 0, pero voy a trabajar en 0 porque las cuentas son más fáciles. Y la f ahora ya no es la función exponencial, es una f, pero que se le va a pedir que en x igual 0 tenga una cierta cantidad de orden de derivación. O sea, que sea n veces derivable. Si buscamos una función polinómica de grado 1, o sea, una función lineal, que cumpla las siguientes dos condiciones que ustedes ven acá, que tanto la función polinómica en 0 valga lo mismo que la función en 0, y que la derivada de la función polinómica en 0 coincida con la derivada de la función original en 0, resulta que lo que obtenemos es lo que nosotros llamaríamos justamente la función de linealización. Porque pidiendo estas dos condiciones, me queda que el término lineal, el término independiente es f en 0 y el a sub 1, que es el término que acompaña a la x del despeje, me va a quedar f' en 0. Cuando yo hago la construcción, entonces p sub 1 de x es a sub 1, o sea, f' en 0 por x, más a sub 0, y a sub 0 es f en 0. Que es tal cual lo que me quedaría si busco la función de linealización. A lo mejor nosotros la escribíamos diferente, escribíamos f en 0 más f' en 0 por x menos 0. Pero esto es exactamente lo que está acá. Nada más que hay un orden diferente y obviamente x menos 0 no se pone, ponemos x. ¿Qué pasa si buscamos entonces un polinomio de orden 2? Bueno, va a pasar un poco lo que vimos ya nosotros cuando lo hicimos para la función exponencial, nada más que este proceso va a ser ahora de manera general. Bien, ahora buscando una función polinómica, le vamos a pedir, además de las condiciones que ya veníamos arrastrando, de que el polinomio en 0 valga lo mismo en 0 y la derivada en 0 también valga lo mismo que la función original derivada en 0, le vamos a pedir esa condición con la segunda derivada. Agregamos una condición más. Aparece este sistema que ya lo habíamos escrito nosotros, acá, con estas tres condiciones, donde la expresión de la derivada del polinomio la conocemos, esa es idéntica y evaluada en 0 es idéntica, nada más que acá f en 0, f' en 0 y f segunda en 0 dependerá de la f que se considere. Nosotros en el ejemplo habíamos considerado la función e a la x, y entonces obviamente las expresiones de estos coeficientes van a quedar en términos de la derivada de la función en 0, la segunda derivada de la función en 0. Y acá encontramos entonces el despeje. Como a nosotros nos quedaba, el a sub 0 queda súper claro quién es, el a sub 1 lo mismo, en el a sub 2 había que hacer un despeje. A sub 2 había que escribirlo como 1 sobre 2 f segunda en 0. Bueno, en este caso, ese polinomio de orden 2 se puede escribir como un medio, derivada segunda en 0, que sería el a sub 2 por x a la 2, más a sub 1 por x, más el a sub 0, f en 0. Esto es como
recontra rutinario, porque ahora la idea, ¿cuál va a ser? Nada más, en principio, trabajar con un polinomio, solo porque es lo que en el apunte vamos a proponer, ¿no? Vamos a trabajar con la búsqueda de un polinomio de grado 5. Y cada vez que elevamos el orden del polinomio, lo que estamos haciendo es aumentar las condiciones. Pero ¿qué pasa? Acá ya veníamos pidiendo f en 0 tenía que ser igual a f' en 0. Perdón, cualquier cosa. No. Veníamos pidiendo que el polinomio en 0 tenía que ser igual a la función original en 0. La primera derivada del polinomio en 0 igual a f' en 0. La derivada segunda en 0 igual a la derivada segunda de la función en 0, ¿no? Como ahora el polinomio que buscamos es de grado 5, vamos a pedir las derivadas hasta el orden 5 que se cumplan en 0. Entonces, ¿qué voy a incrementar? A estas tres condiciones le voy a incrementar estas otras más. Derivada tercera en 0 del polinomio tiene que ser igual a la derivada tercera de la función en el polinomio. Y para no poner tantos primitas, ya desde 4 en adelante podemos ir poniendo esa otra notación que es con, como aparece acá, con el orden de derivación en números. Entonces acá la derivada cuarta en 0 del polinomio tiene que ser igual a la derivada cuarta de la función original en 0 y hasta la 5. La derivada de orden 5 en 0 tiene que ser igual a la derivada de orden 5 de la función original en 0. Estas tres condiciones, que son las mismas que ya se le pidieron en el ejercicio anterior, van a hacer que cuando yo resuelva el sistema tenga exactamente la misma conclusión que antes en cuanto a quién es a sub 0, quién es a sub 1 y quién es a sub 2. Como ahora parto de un polinomio de grado 5, tiene sentido pensar en derivarla 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cuando planteo estas tres condiciones más, tengo acá, me voy a ir dando cuenta cómo quedan despejados los coeficientes, los nuevos que participan, ¿no? ¿Quién es a sub 3? A sub 3 va a quedar, fíjense, del despeje, de hacer todas estas cuentas otra vez de manera genérica. El a sub 3 es 1 sobre 3 por 2, o sea, uno puede poner 6, fantástico. Pero a propósito lo ponemos así. 1 sobre 3 por 2 por la derivada tercera de la función original en 0. ¿Quién es a sub 4? A sub 4 es 1 sobre 24. Genial. No me conviene escribirlo así. Me conviene escribirlo 4 por 3 por 2 por la derivada cuarta de la función original en 0. Y a sub 5, otra vez aparece esta cuestión, 1 sobre 5 por 4 por 3 por 2 por la derivada quinta de la función original en 0. ¿Por qué uno escribe esos números de esa manera y no hace la cuenta, digamos? ¿Por qué uno escribe 3 por 2? ¿Por qué uno escribe 4 por 3 por 2? ¿Por qué uno escribe 5 por 4 por 3 por 2? Porque sabe que esas cuentas tienen que ver con el factorial de un número. Es probable que ustedes a lo mejor no hayan visto qué es el factorial, o bueno, por supuesto, si llegaron hasta el final en el cursado del cuatrimestre anterior, lo habrán visto, pero cuando uno tiene n, un número natural, el factorial de n, no es, n tiene que ser un número natural, ¿no? El factorial de n es n por n menos 1, por n menos 2, por, hasta que en algún momento va a llegar a por 2, por 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer 7 factorial, el 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, cuando yo tengo 3 por 2, que siempre está el 1 dando vueltas, eso no es más que 3 factorial. Entonces, esta expresión es 3 factorial. Cuando tengo que hacer 4 por 3 por 2, y siempre está el 1, eso no es más que 4 factorial, y por eso esto lo disfrazamos de esta manera.
Y bueno, 5 por 4 por 3 por 2 lo disfrazamos como 5 factorial. Me permite no tener una chorrera de números multiplicándose entre sí porque hay una expresión compacta que me simplifica la escritura, ¿no? Aclaro por las dudas que se puede también pensar, porque lo vamos a ver más abajo, en definir 0 factorial. 0 factorial se define como 1. Extendemos la noción de factorial al 0. 0 factorial es 1. Bueno, en definitiva, haciendo cuentita, 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 yo tengo la posibilidad de encontrar siempre solución a esos sistemas que yo me voy a ir planteando. Ahora, ¿tengo que hacer siempre todas estas cuentas? Y la verdad que no es necesario porque uno ya se dio cuenta un poco de la regularidad que aparece. Fíjense, ¿no? El a sub 3 es la derivada tercera de la función original en 0 sobre 3 factorial. El a sub 4, derivada cuarta de la función en 0 sobre 4 factorial. A sub 5, derivada quinta de la función original en 0 sobre 5 factorial. Uno se va dando cuenta de una regularidad que me va a permitir decir de manera más genérica que el coeficiente a sub n va a tener que ver con la derivada enésima de la función en 0 sobre n factorial. Esa visión en cuanto a qué es lo que sucede, cómo podría escribir de manera general los coeficientes, hace que yo pueda justamente ir generalizando esta cuestión. Cuando yo quiera ahora buscar un polinomio de orden n que cumpla estas n más 1 condiciones, siempre son una más las condiciones, todas estas condiciones, podemos encontrar una regularidad en cómo encontrar los coeficientes. Los coeficientes lo voy a poder escribir de esa manera que escribía recién, con k desde 0, 1, 2 hasta n, considerando que n es el máximo orden de derivación con el que estoy trabajando. Una de las cuestiones, por ejemplo, a sub 0, si tomo esta plantilla, tendría que ser así. Ya dijimos, 0 factorial se define como 1, y esto que está acá arriba dice, ¿qué significa? Derivada 0 veces de la función original en 0, bueno, es una manera de indicar que lo único que estoy haciendo es f en 0. No la estoy derivando, estoy evaluando la función en 0. Esa es un poco la observación que se hace en ese primer renglón. Y la observación que viene acá abajo, yo voy a derivar n veces a la función. Si la derivada de orden n en 0 no es 0, el polinomio va a ser exactamente de orden n. Pero la derivada enésima en 0 podría llegar a ser 0. Entonces, obviamente, el polinomio no tiene grado n, tendrá grado menor. Fíjense en lo que habíamos encontrado acá, ¿no? ¿Cómo quedaría el polinomio de grado 5? Ya sabiendo todo esto que sé. El polinomio de orden 5 sería a sub 5, que lo tengo acá. Derivada 5 de la función en 0 sobre 5 factorial por x a la 5. Más a sub 4 por x a la 4. El a sub 4 lo tengo acá. Derivada cuarta de la función en 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta. Más a sub 3 por x a la 3. ¿Dónde está a sub 3? Acá. A sub 3 derivada tercera de la función en 0 sobre 3 factorial por x a la 3. Más a sub 2 x cuadrado. El a sub 2 era este término que ya lo sabíamos de cuentas anteriores, por x al cuadrado, más a sub 1, x, el a sub 1 es f' en 0 por x, más a sub 0 es f en 0.
Así sería bien detallada la expresión que va a tener el polinomio de grado 5 de aproximación de la función original f en 0. Bueno, como todo esto son cuentas, puede pasar, ¿por qué no?, que esta cuenta, derivada quinta de la función original en 0, sobre 5 factorial, que eso me dé 0, puede pasar. Que la derivada quinta de la función original en 0 valga 0. Si esto vale 0, cosa que insisto puede pasar, en realidad este término no estaría y quedarían solo estos. Entonces, cuando yo hago la búsqueda de un polinomio de grado 5, en realidad me termina quedando de grado 4, porque justo este coeficiente quedó con el valor 0. O sea, puede pasar eso. Es más, puede pasar también que, uy, mira, justo la derivada cuarta también en 0 es 0. Y bueno, en definitiva me terminó quedando de grado 3. Bien puede pasar. Eso depende de cómo se comporte la función original y justo en el punto indicado. Acá el punto indicado es en x igual 0. Después vamos a trabajarlo de manera más general. Bueno, esos... espera que tengo que borrar todo eso, se me olvidó arrastrar. Así. Esos polinomios, fíjense si lo hacemos para la función e a la x, en x igual 0, el polinomio de grado 5, ¿dónde está? Este de acá. Esta t sub 5, ahí a lo mejor los colores no están tan buenos porque no se llega a visualizar, pero ese polinomio tiende a querer aproximarse mucho más a la forma que la función tiene en las cercanías de x igual 0. Ahora lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a la presentación un poco, para después pasar a GeoGebra. Teorema. Consideremos una función con derivada de orden n en x igual 0. Lo que se puede mostrar es que existe un único polinomio expresado de esta forma, de grado menor o igual a n, que satisface las n más 1 condiciones que están acá abajo, ¿no? Son todas las condiciones ahora escritas de manera general en cuanto a qué condiciones tiene que cumplir el polinomio que estoy buscando cuando evalúo las sucesivas derivadas de él en 0. Tienen que ir coincidiendo con las correspondientes derivadas de la función original en el mismo 0. Donde la forma de encontrar los coeficientes es a partir de esta fórmula cerrada que ya estuvimos viendo en todos los pasos que hicimos para al menos el polinomio de grado 5. Ese polinomio que habíamos escrito hace un ratito para el polinomio de grado 5, dijimos, se dieron cuenta que quedó como recontra extenso. Imagínense si busco un polinomio de grado 10, no me alcanzan los 2 renglones para poder escribirlo. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a utilizar el símbolo sumatoria que me permite compactar expresiones largas de sumas de términos. Ustedes a lo mejor lo pudieron haber visto cuando presentaron por primera vez a los polinomios. Es muy probable que a lo mejor hayan visto eso. Cuando uno ve la presentación de polinomios, uno habitualmente dice, bueno, un polinomio de grado n escribe así. A sub n, x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más, y pone puntitos suspensivos, y después sigue a sub 1x más a sub 0. Un polinomio de grado n, genérico. Esto tienen que recordarlo, habrán visto miles de veces estas expresiones. Bueno, se puede compactar en una notación más acotada usando el símbolo sumatoria. Yo esto lo voy a escribir así. A sub k por x a la k. Esta es la letra sigma mayúscula
que es el símbolo de sumatoria que usamos nosotros. Y vamos a poner índices. Vamos a poner un índice K, que es el índice de la sumatoria. Índice que le vamos a indicar que va a ir en un cierto rango de valoraciones. Va a ir desde 0 hasta n, esta es la forma en la que interpreto esta notación, de 1 en 1. Ese K va a ir cambiando de 1 en 1. Empieza en 0 y va aumentando su numeración de 1 en 1 hasta llegar a n. Y lo que va a hacer es sumar las diferentes expresiones que queden de acá adentro a medida que el K va cambiando de valoración. Entonces digo, bueno, a ver, si K vale 0, ¿qué expresión tiene este término? Si K vale 0, ¿esto cómo quedaría? Si K vale 0. Queda igual a A. Casi, casi, Juan. A sub 0. ¿No? Si K vale 0, acá pongo A sub 0, porque esto es un subíndice. A lo mejor lo voy a hacer más detallado. Esto es A sub K. ¿Mm? Si K vale 0, acá me queda A sub 0 por X a la 0. Es reemplazar la K por el valor que está puesto acá. A sub 0 por X a la 0. X a la 0, 1, queda A sub 0. El siguiente valor de K, dije, K va a ir desde 0 hasta N, aumentando de 1 en 1. Si K fue 0, ahora el siguiente es K igual a 1. Si K es igual a 1, ¿cuál es la expresión que toma este término con K igual a 1? Dale, Juan. A sub 1 A por sub 1 X. por X. Bien. Es A sub 1 por X a la 1 por X. Siguiente. K igual 2. Si K es igual a 2, ¿cuál es el término que le sigue? De expresar acá con K igual 2. A sub 2 por X 2 al cuadrado. por A X sub al 2 cuadrado. por X al cuadrado. Y así sigo, qué sé yo, sigo K sub 3. Va a quedar A sub 3 por X a la 3. Y voy a llegar, por ejemplo, a que K, por ejemplo, es n menos 1. Está ahí llegando a este extremo. Entonces me va a quedar A sub n menos 1 por X a la n menos 1, hasta que K igual a n, es el extremo al que tengo que llegar. La expresión que tengo de acá es A sub n por X a la n. Esos son todos los términos. Y el símbolo sumatoria lo que me indica es que entre todos lo que voy a hacer es una suma. Voy a sumarlos a todos entre sí. Entonces cuando veo el despliegue, voy de abajo hacia arriba, me queda A sub n por X a la n, más A sub n menos 1 por X a la n menos 1, más, y así sigo, puntito suspensivo, y voy sumando A sub 3 X a la 3, A sub 2 X a la 2, A sub 1 X a sub 0. O sea, es todo esto que está acá arriba. Y esta anotación me permite poder compactarla de una manera sencilla. Esa es la expresión que a lo mejor pueden también haber visto en la presentación de polinomios usando la notación de sumatoria, esa notación sigma. Ejemplo, que no sea, qué sé yo, polinomio. ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, sumatoria con K desde 0 a 5 de 2 a la K por K menos 1. Entonces, 2 a la K, ese K menos 1 es multiplicando, ¿no? Por K menos 1. Supongamos que yo digo, a ver, si quisiera desplegar esa expresión que está escrita y para no hacerla hasta 5, vamos a hacerla hasta 4 para que no sea tan largo. Hasta 4. 4. Bueno,
Supongamos que yo quiero a esto, que escribí ahí en ese símbolo sumatoria, escribirlo totalmente desplegado para saber quiénes son todos sus términos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué haría? ¿Puede repetir, profe? Porque no escuché. Quiero a esto, que yo lo escribí de manera compacta, escribirlo ahora todo desplegado para entender bien quiénes son todos los términos en esta suma que acabo de generar. Y arrancás reemplazando por el 0, por el primer término, Perfecto, reemplazando el perfecto. 0 por acá. Entonces, si k vale 0, el primer término en la sumatoria es 2 a la 0 por 0 menos 1. Ya vi quién es el término para k igual 0. Como voy a pasar al siguiente, que es k igual a 1, es porque voy a seguir sumando. Cuando k vale 1, y esto es 2 a la 1 por 1 menos 1. Bueno, eso se va a anular. Ya vi cuál es el término para k igual a 1. Sigo al siguiente, entonces, más. Cuando k vale 2, 2 a la 2 por 2 menos 1. Sigo porque sigue. Para k igual 3. Para k igual 3 es 2 a la 3 por 3 menos 1. Más, y ahora el último valor de k, que es 4, porque es el extremo al que tengo que llevar, 2 a la 4 por 4 menos 1. Después tengo que hacer las cuentas. Pero esa es la forma compacta de escribir sumas de términos donde los términos tienen la posibilidad de ser escritos a partir de algún índice para escribirlo más compacto. Entonces esa es un poco la idea de las sumatorias, ¿no? Supongamos ahora que yo hago esto. Sumatoria con k desde 0 hasta 4 de x a la k por k. X a la k por k. Lo quiero desplegar. En definitiva me está diciendo que sume ¿qué términos? X a la 0 por 0, Y a la 0 por más 0, X a la 1 por 1, más X a la 2 por 2, y así hasta 4. sí señor, más x a la 3 por 3 y así hasta 4. X a la cuarta por 4. Eso. ¿Eh? Eso es usar el símbolo sumatoria. Entender que hay un índice que va cambiando desde un valor inicial hasta un valor final, aumentando de uno en uno. Y si uno lo quiere escribir desplegado, bueno, primero va individualizando cuáles son los términos que se van a obtener y después entre todos una suma. Porque el símbolo sumatoria indica una suma. Bueno, ahora volvemos a lo que nos interesa, que es polinomios de Taylor. Esta expresión del polinomio se puede compactar así, usando el símbolo sumatoria, para andar escribiendo algo tan extenso en cantidad de términos. Bueno, ese polinomio que yo puedo generar de esta manera es el polinomio que se llama polinomio de Taylor. Este polinomio de Taylor, que obviamente está desarrollado por haber elegido al numerito 0, digamos, como ese centro de visualización para evaluar tanto la función original como las expresiones del polinomio. Ese es un polinomio de Taylor, que no es tan genérico porque acá puse el 0. Estoy mirando en 0. Ahora, se puede escribir todavía aún más general, generando polinomios de Taylor donde no miro solo lo que pasa en 0, sino que miro en otro valor. Entonces acá viene la definición. Dado una función con derivadas de orden n en A, antes era en 0, ahora es en A, aún más genérico, llamamos polinomio de Taylor de orden n, obviamente generado por esa función y generado por ese numerito de x igual a, al polinomio que se obtiene haciendo estas cuentas. Lo único que ha cambiado en la versión anterior es que en vez de poner el 0 acá, se pone a, y en vez de poner x a la k, se pone x menos a la k.
Y esta es una posible expresión de notación para el polinomio de Taylor. La letra T mayúscula tiene que estar, y como un subíndice de esa T, se puede expresar que la función original es la f, que el centro que se ha tomado para hacer todas estas cuentas es el número a, y que n es el orden de derivación máxima de la función. Esa es un poco la versión, no es la única, uno puede acotar más esta presentación, pero esta es la forma de generar ese polinomio de Taylor. Cuando es alrededor del 0, cuando el a es 0, la expresión queda un poquito más compacta porque quedaría esto, derivada késima, en 0 sobre k factorial, y acá quedaría x a la k. En vez de poner x menos 0, es x a la k. Esta, de todas maneras, es la versión más general, cuando no necesariamente elijo como centro para realizar todas estas cuentas el 0. Elijo una. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Corro todo esto. Esperen una cosita que les quiero mostrar en GeoGebra algo. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos trabajando con la función exponencial? Y habíamos visto la función de linealización, que era la que teníamos dibujada ahí, y esta función de aproximación, que era un polinomio de orden 2. Bueno, GeoGebra tiene la posibilidad de brindarme el polinomio de Taylor alrededor del punto que yo le pida y con el orden que yo le pida. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá a la bandeja de entrada y poner polinomio. Apenas pongo polin, ya me aparece desplegada diferentes opciones, y ahí la última dice polinomio de Taylor. Voy a ir. Polinomio de Taylor. En el lugar donde está la función, le voy a poner la función que yo ya cargué antes. Podría no haberla cargado antes y ponerle la ley acá. Es la f. El valor de la x. El valor de la x es alrededor de quién. Bueno, voy a poner de 0. Y yo voy a poner ahora que el número de orden del polinomio es 2. Para que vean que me da lo mismo que ya habíamos visto acá. Enter. Y me da la presentación del polinomio de Taylor hasta con la estructura, fíjense que pone un 2 factorial, con la estructura que ya veníamos realizando en la presentación de la teoría. 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, que 2 factorial es 2. Es exactamente el mismo del de arriba. Igual, ordenado diferente. Pero si vuelvo acá y le digo no, no quiero el de orden 3, quiero el de orden 5, y pongo OK, me da el de orden 5, y el de orden 5 era el que habíamos hecho acá. Este. De la misma función alrededor del C, ¿no? Nada más que acá en el PDF están hechas todas las cuentitas de quién es 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial, pero si ustedes ven en la versión anterior acá, el paso anterior es exactamente el mismo que este. ¿Qué tiene de bueno hacerlo con GeoGebra? Y porque puedo corroborar que lo que yo encuentro haciéndolo en mi hoja está bien o está mal. Digamos, tengo la posibilidad de hacer eso. Y, a ver, en los dibujos, ahí ya medio como que se van a encontrar los colores. Esta la voy a sacar, este también. Me quedo con, fíjense, voy a ponerle esta de otro color verde, porque si no, no se ve. Fíjense lo parecido que son. Miren, están las dos gráficas hechas, ¿eh? La función original en naranja y la función polinómica de grado 5 en verde, ¿eh? Ahora voy a alejarme un toque, y ahí cuando me alejo, ya la cosa se diferencia, ¿no? Pero fíjense en todo este sector cómo se parecen las dos funciones, la función exponencial y la función polinómica. Me estoy apartando, tremendo. Para valores de x negativo nada que ver, ¿no? Pero fíjense acá.
A ver si le aumentamos el grado, a ver qué pasa. Si le ponemos un 10. Un poco son parecidas para los valores de X negativo, obviamente, pero bueno, hay todo un sector acá que fíjense que la pancita bastante parecida. Me alejo. Miren, miren para valores positivos. Lo alto que estoy. Y son muy similares. Miren. Ni se diferencian los colores. Para los valores negativos nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo estoy trabajando alrededor de un punto concreto. Bueno. Pueden también entonces ahí ir corrigiendo cuando hagan los ejercicios en la web. Genialísimo. Bueno, lo hemos hecho. Vamos acá. Algunos ejemplos que están desarrollados. Supongamos que seguimos trabajando con la función exponencial, pero ahora quiero hacer el polinomio de Taylor, en general acá de grado n, está puesto ahí, pero alrededor del 1, no alrededor del 0, alrededor del 1. Cuando se hace alrededor del 1, fíjense, el procedimiento es, habíamos dicho, el polinomio de Taylor, de orden n, sumatoria, con k de 0, a n de derivada n, derivada késima, en ahora 1, sobre k factorial por x menos 1 a la k. ¿Qué sucede? Ya sabemos, la función exponencial, ella y sus sucesivas derivadas coinciden con e a la x. Cuando yo la evalúo en 1, ahora ya no daba como antes el número 1 final, sino que cuando evalúo la función en 1 me da e. Entonces, esta expresión de derivada késima en 1 es e. Y aparece entonces esta escritura. De ahí viene. Eso es lo que queda como polinomio de Taylor, pero ahora me estoy corriendo de lugar. Si vuelvo de nuevo al GeoGebra, para verlo, acá, se lo voy a ocultar para que no moleste. Ahora tendría que estar marcando con x igual a 1 el punto en cuestión. El punto va a ser 1, f en 1. Me corrí de lugar. Ya no estoy en el punto que estaba antes, que era SA. No estoy ahí, me corrí. Y ahí vamos a ver Taylor. Polinomio de Taylor. La función es la f. Ahora me muevo a 1. Y vamos a ver de última la expresión de el polinomio de grado 5. Fíjense, yo abro un cachito acá. Cómo queda totalmente desplegada la expresión del polinomio de Taylor, ¿eh? Ese 2,72 que está poniendo todo el tiempo es el E, ¿no? Deja la estructura. Y la aproximación está obviamente alrededor de este punto. El 1, F en 1. Se cambia. Acá vamos a presentar este ejemplo que es a veces un tanto complejo de entender cómo es que queda. Supongamos que yo estoy trabajando con la función ahora original, ya no es e a la x, es la función seno de x, ¿no? Y uno quiere encontrar el polinomio de Taylor de orden m, general. Bueno, ¿qué pasa con la función seno de x? Bueno, y lo vamos a hacer en 0 específicamente. La función seno, como también le pasa a la función coseno, cuando yo la derivo una cierta cantidad de veces, en algún momento entro en un bucle en el que vuelvo a tener los mismos resultados. Partimos de la función original seno de x. Cuando calculo su primera derivada, coseno. Cuando la derivo otra vez, la derivada del coseno es menos c.
Cuando lo derivo una vez más, la derivada de menos seno es menos coseno, y cuando derivo una cuarta vez a la expresión menos coseno, me da seno. Y es un volver a empezar. ¿Se dan cuenta? Porque caigo en un bucle, en un rulo, que cada 4 derivadas consecutivas que haga, vuelvo a empezar con la misma función original. Entonces, no la derivo, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y acá vuelvo a empezar. Cuando derivo por cuarta vez a la función original, vuelvo a tener la función seno, que era la función de la cual partí. Entonces, obviamente, las sucesivas derivadas que vienen de ahí van a tener que ver con las mismas expresiones que venía teniendo de antes. Entonces, después, cuando haga la derivada 8 de la función, vuelvo a empezar. Me da seno de x. Derivada 9, derivada 10, derivada 11, me van a dar todos estos mismos valores que yo ya tenía. Cuando le evalúo en 0, va a pasar que, por ejemplo, cuando evalúe, bueno, acá estaba un poco eso, ¿no? ¿Para qué? Cuando haga la derivada que tiene que ver con estas expresiones, con las que están acá, yo recién completaba, acá vendría la derivada 8, acá vendría la derivada 9, acá vendría la derivada 10, acá vendría la derivada 11. ¿Sí? Cuando yo haga la función evaluada en 0, la derivada cuarta de la función en 0, la derivada 8 de la función en 0, y así, todas esas derivadas me van a dar 0, porque estoy evaluando seno en 0. Cuando venga toda esta rama de primera derivada, derivada quinta, derivada 9, y la evalúe en 0, en todas estoy calculando coseno de 0. Y ahí siempre va a valer 1 la expresión. Acá valía 0, acá valía 1. Cuando vengo a calcular la derivada segunda, sexta, décima de la función en 0, como la ley es la misma, ahí va a valer 0, la función involucrada es menos seno de x, y cuando haga estas derivadas, la tercera, la séptima, la 11 y así sigo, en todos estos, como estoy calculando la función menos coseno, evaluada en 0 es menos 1. Hay una regularidad que se da, ¿no? Fíjense que hay un montón de términos que se van a anular, otros que no. Y en algunos vale 1 y en algunos otros vale menos 1. Se puede, la verdad es que no es la idea entrar en demasiados detalles para no abrumarlos, pero se puede escribir a este polinomio de Taylor de esta manera, en donde uno se da cuenta que las potencias que van a quedar en la escritura son potencias impares. Y dependiendo de qué impar sea la potencia, ese adelante del término tengo un menos o un más. Fíjense, el 5 tiene un más. El 7 tiene un menos. El que viene después, que es el 9, va a tener un más. Se van alternando más, menos, más, menos. Y de por sí, las potencias van a ser todas impares. No va a haber potencias pares, porque las potencias pares tienen que ver justamente con evaluar el seno o el menos seno en seno. Esta es la expresión que obtenemos entonces del polinomio de Taylor. Si, cierto que tengo que borrar. Si vamos al GeoGebra, fíjense, esto lo saco, ahora voy a trabajar con la función seno. Esa es la función. El punto en cuestión es el 0, 0, que es 0, es el punto en el que me paro. Y vamos a buscar polinomio de Taylor de la función, que ahí se la está llamando Q, la función seno, en 0, y vamos a ver el orden
10. No, vamos a poner 5. ¿Qué pasa si yo pongo ahora polinomio de Taylor de orden 6? Vamos a hacerlo desde 0. Polinomio de Taylor de la función que era Q en 0. Y ahora le pongo de orden 6. En el mismo. ¿Por qué? Porque justamente los términos relacionados con las potencias pares son los que no van a aparecer. Son los que se anulan, ¿no? Entonces este es el polinomio de Taylor de orden 5 alrededor de 0. Fíjense cómo se ajusta esta función azul, que es la del polinomio, a la forma que toma la función seno en las cercanías de este punto del 0, 0. Después nada que ver, ¿no? No se parecen en nada, pero en las cercanías del 0 sí. A ver qué pasa si le aumento el orden. Vamos a ponerle 15. O visible. Vamos a poner otro color. Violeta. Fíjense. Miren todo lo que se parece. ¿En qué tramo importante ahora se parecen la función polinómica y la función seno? Cuando antes el de orden 5 se parecía, pero en un tramo más corto, en un intervalo más corto. Aumenté el orden de derivación y fíjense todo lo que se parece. Bueno, y así puedo seguir. Bueno, si hubiese puesto en vez de la función seno, la función coseno, hubiesen quedado ahora los términos pares. Coseno de x. A ver si me deja. Ahí cambió todo. Fíjense que la función coseno y todos los polinomios que quedaron expuestos en función de ella, ahora son todos polinomios de órdenes pares para la función coseno, en el mismo punto 0. Fíjense cómo queda. Bueno, eso es para seguir intentando en la búsqueda de polinomios de Taylor. No es cuestión de que nosotros andemos trabajando mucho con esto, con estas expresiones así justo de senos y de cosenos que quedan tan específicas en la escritura. Vamos a tratar de terminar esta parte. Errores. ¿Qué es esto de errores? Obviamente, en función de lo que ya estuvimos también observando con GeoGebra, a mayor grado del polinomio de Taylor parece que la aproximación es cada vez mejor, ¿no? Entonces supongamos que nosotros queremos encontrar un número aproximado del número E. El número E. Digo, a ver, el número E es un número irracional, ya lo conocemos, pero quiero buscar un valor aproximado. Bueno, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a considerar a la función exponencial, e a la x. Ya vimos cómo encontrar el polinomio de Taylor de la función e a la x alrededor del 0, que quedaba una expresión bastante amigable, como tenemos acá. Entonces la idea es que yo, lo que tengo es lo siguiente, tengo la función exponencial y para x igual a 1, el resultado que tengo de la función exponencial es e. Entonces yo sé que el e en la función exponencial lo puedo pensar como la función evaluada en 1. La función exponencial la evalúa en 1, me da e a la 1, que es e. Bueno, el 1 está cerca del 0. Es un poco las cosas que estuvimos viendo nosotros de que qué significa estar cerca. Bueno, supongamos que el 1 está relativamente cerca del 0. Evidentemente, a medida que yo vaya encontrando polinomios de Taylor de mayor orden, yo sé que el polinomio de Taylor evaluado en 1
debería ser un valor aproximado a la función en 1. La función en 1 es E. Entonces, fíjense cómo, a medida que vamos aumentando el polinomio de Taylor en cuanto al orden, esta expresión del polinomio de Taylor en 1 es un número que cada vez más se parece al número E. Entonces, si evaluamos el polinomio de Taylor de orden 1, en 1 me da 2. Bueno, parecido. Si evaluamos el polinomio de Taylor de orden 2 en 1, el resultado es 2,5. Un poquito mejor. Si el polinomio de Taylor que usamos es el de orden 3 y lo evaluamos en 1, me da 2,6 periódico. Ya cuando lo evaluamos al polinomio de Taylor de orden 4 en 1, fíjense que el número ya tiende a querer parecerse un poco más al número E. Entonces, a medida que vaya aumentando el orden del polinomio de Taylor, esta aproximación va a ser cada vez más certera. Realmente se van a parecer cada vez más el valor de la aproximación con el valor real. Y para terminar, existe un teorema que me permite a mí ver de alguna manera el error que se comete al hacer una aproximación. Vamos a ver la parte amarilla. Este es un agregado que me parece que tiende a mejorar un poco la visualización. Cuando yo tengo una función original, lo que hago es aproximarla por el polinomio de Taylor. Entonces a f la aproximo por ese polinomio de Taylor de orden n de la función alrededor de a. ¿Qué es esto que está acá? Pero acá dice un igual. O sea, estas dos expresiones, la función original y el polinomio de Taylor, son parecidas en las cercanías de ese numerito x elegido, ese numerito a elegido para ser centro en el polinomio de Taylor. Ahora, si yo pongo un igual es porque lo que estoy haciendo es sumarle esa expresión que es la que compensa, ¿no? Esa expresión que compensa es una expresión a lo mejor un poco antipática, que es la fórmula de Lagrange, que esa expresión, que es ese error que se comete, la diferencia entre los dos es ese error, este pedacito que me queda acá, es la derivada n más 1 veces, lo vamos a ver acá que es más grande, la derivada n más 1 veces en un c sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1, donde ese numerito c es un número que se encuentra entre el valor a elegido para hacer la creación del polinomio de Taylor y el numerito x en el cual yo decidí evaluarlo para buscar un valor aproximado, ¿no? Existe un teorema que me demuestra que ese error que se comete, esa diferencia, se puede calcular a partir de derivar una vez más a la función en un c que está entre a y x. Un c. No es que nadie va a andar encontrando el c para nada, pero sí existe un teorema que me lo demuestra, ¿no? Eso sería R sub n de x, lo que nosotros llamaríamos el resto de Taylor de orden n. Ese cachito que me falta para que las dos cosas sean iguales, ¿no? Esto es solo un comentario importante desde el lugar de la teoría, pero no va a ser algo que nosotros trabajemos para nada en la práctica. Para nada. Es necesario comentarlo, por supuesto, pero no lo vamos a trabajar. Es así. Práctica de polinomio de Taylor. Yo no me acuerdo, me parece que esta práctica ya está incorporada en la práctica general, pero si no, nosotros acá tenemos un montón de ejercicios en el que tendríamos que hacer el desarrollo del polinomio de Taylor en el punto en cuestión. El ejercicio nos pide realizar los polinomios de Taylor de orden 1, que sería la función de linealización, de orden 2 y de orden 3, para cada una de estas funciones alrededor del punto en cuestión, ¿no? Vamos a hacer a ver cómo queda.
el f, el último, que encima ni siquiera es el 0, digamos, es un número 4. Y vamos a hacer el de orden 3, ya que estamos. Entonces digo, a ver, polinomio de Taylor, de manera general, ¿no? De la función de orden n alrededor del 4, en la sumatoria, con k de 0 sería a3, de orden 3, de la derivada k décima en 4, sobre k factorial, por x menos 4 a la k. Esa sería la estructura que yo tengo que seguir. Bueno, si mi función original, la vamos a hacer acá, la función original es raíz de x, tengo que calcular la primera, la segunda y la tercera derivada. ¿Quién es f'? Yo lo pensé a la raíz de x como x a la 1/2 y de ahí lo trabajé. Dale, y eso sería, Me quedó 1/2 x sobre no, con el exponente de menos 1/2. bueno, entonces yo lo voy a escribir así acá, que está muy bien. Esta es la expresión, ¿se acuerdan que fue una de las primeras funciones que derivamos usando el límite del cociente incremental? Lo que vos haces está fantástico y es lo que vamos a hacer siempre en realidad, ¿no? Entonces, la derivada es esta, que obviamente me conviene pensarla así, para poder hacer lo que serían las derivadas sucesivas. ¿Cómo quedaría entonces ahora la derivada segunda? Esta fue la primera derivada. La derivada segunda, Me quedaría 1/2 por menos 1/2 perfecto, o sea, menos con un x cuarto. y menos 3/2. Sí, señor. Perfecto. Y ya que estamos, la derivada tercera, Bueno, sería menos 1/4, baja el menos 3/2 y nos quedaría x menos 5/2, ¿puede ser? sí, porque es menos 3/2 menos 1, y quedaría menos 5/2. Así es. Bueno, tendría entonces ahora que ir calculando lo que vale la función en 0, lo que vale la primera derivada, perdón, en 4, todo en 4, ¿no? Todo en 4. Lindos numeritos van a quedar. Esto voy a borrar acá. A ver, ¿cómo queda entonces el polinomio de Taylor de la función? En 4. Cuando k vale 0, derivada, no la derivo, digamos, en la función en 0, es 2, porque es raíz de 4, sobre 0 factorial, por x menos 4 a la 0. Queda ese 2 solito, ¿no? Más, cuando k vale 1, la primera derivada de la función prevaluada en 4, vengo acá, me quedaría 1 sobre 2 por raíz de 4, 1 sobre 2 por 2, un cuarto, Cuarto, por x menos 4. claro, que quedaría x menos 4, y no me olvido que acá aparece el k factorial, que es 1 factorial 1, por eso no aparece ahí. Sigo ahora, por las dudas voy a ir marcando de dónde salieron estos términos. Este fue de elegir k igual 0. Este fue de elegir k igual 1. Ahora vamos con k igual 2. Derivada segunda en 4. Me quedaría ese más se transforma en un menos un cuarto por x, que sería 4, por las dudas lo voy a escribir ahora así, la menos 3/2, todo sobre 2 factorial, o sea 2, por x menos 4 a la 2. Eso que quedó ahí fue de haber elegido k
igual 2. Y ahora Profe, eso sumo, no se puede simplificar. sí, no lo estoy haciendo Ah, ahora para... Más, ahora yo acá voy a escribir todo lo que quede generado con k igual 3. Sería derivada tercera en 4. Tengo acá. Es 3 octavos por 4 a las 5 medios. Eso sería la derivada tercera en 4. La fórmula dice dividido 3 factorial. 3 factorial es 3 o sea, por 2, 6. o sea 6. Por x menos 4 al cubo. ¿Qué es lo que queda? No lo voy a dejar esta chanchada así. Trato de simplificar, a ver, junto acá estos 4, veo qué es lo que me queda acá, simplifico para dejar algo un poquito más agradable, digamos, porque si no queda bastante feucho. Bueno, lo voy a tener que borrar porque si no lo voy a arrastrar. Pongamos que vengo acá. Vamos a poner entonces acá la misma función original. Acá vamos a poner raíz de x. La función es esa. Nos interesa trabajarla en x igual 4, o sea que vamos a poner polinomio Taylor de la función f alrededor del 4 y era orden 3. Así es como queda la expresión, ¿no? Me lo da con números decimales. Esa es la expresión, que la podemos corroborar después de las cuentas. Y sí, alrededor del 4, obviamente se parecen. Pero esa sería la forma, digo, de generarla con la aplicación de la fórmula. Y hay un ejercicio, después en todo caso sí, lo veremos con más detalle en la última clase del jueves, digamos. Dice, ahí es donde ahora yo tengo que usar un poquito mi estudio. Acá dice que yo tengo que usar un desarrollo de Taylor de orden 4 de esta función para calcular el logaritmo de 1.2. Cuando se pone log solo, ¿qué significa? ¿Es en base 10? Sí, en base a 10. Bueno, pero eso, ¿no? Dice, yo tengo esa función que es log en x más 1, logaritmo en base 10 de x más 1, y tendría que usar el desarrollo de un polinomio de Taylor de grado 4 para poder aproximar el logaritmo en base 10 de 1.2. Si yo tengo que usar un desarrollo de Taylor es porque obviamente voy a tener que ir derivando esta función, sí, fantástico, pero después la voy a evaluar ¿dónde? ¿Alrededor de quién? ¿De 2? De 2. No, de en 1. Vamos a hacer una cosa primero. Siempre que yo quiera aproximar un número, como me piden ahí, digo, bueno, fantástico, logaritmo, vamos a ponerlo con ln. Después, en todo caso, hacemos la tarea con el logaritmo en base 10, porque después las derivadas van a quedar feas. Vamos a aprovechar el ln. El logaritmo natural de 1.2, digo, tiene que ser la función original evaluada en alguien. ¿En dónde tendría que evaluar esta función para que el resultado haya sido logaritmo natural en 1,2?
Porque eso es lo En primero x que igual a 0,2. sí. Logaritmo natural de 1,2 sale de haber evaluado la función en 0,2. Esa es la parte en la que muchas veces uno se traba y justamente aparecen situaciones erróneas. Y el 0,2 es el número que yo veo que es cercano ¿a qué número particular? A 0. Y 0 es el valor que yo voy a usar para armar el polinomio de Taylor de esta expresión. Porque en 0, esta función no tiene ningún problema de ser evaluada. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la función original, logaritmo natural, en 0? La función original es esa, logaritmo natural de x más 1. Cuando yo le evalúo en 0, estoy calculando entonces qué número. Logaritmo natural de x más 1. Pero esa función ahora la evalúa en 0. Logaritmo natural de 1. Claro. Entonces, la función original en 0 es logaritmo natural de 0 más 1. O sea, logaritmo natural de 1. Y eso es 0. 0. O sea, yo sé que el logaritmo natural a secas en 0 no lo puedo evaluar. Eso estamos todos de acuerdo. Pero la función original no es logaritmo natural de x. Es logaritmo natural de x más 1. Entonces la idea es que vamos a desarrollar, como dice ahí, el polinomio de Taylor de orden 4 de la función, pero alrededor del 0, que no va a haber ningún problema. Porque la función es logaritmo natural de x más 1. Entonces la función en 0 la puedo evaluar, me está dando logaritmo natural de 1 y 0. ¿Y quién sería la primera derivada? Supongamos del logaritmo natural de x más 1. 1 sobre x más 1 por 1. Por 1. ¿La puedo evaluar en 0? Sí. Sí, te La queda 1. derivada segunda, ¿cómo quedaría? ¿Cómo queda? ¿Cómo me parece que me conviene pensarla a esta función f' para después calcular su segunda derivada? Entre paréntesis x más 1 a la menos 1. Claro. O sea, si bien es cierta, esta es la expresión de la primera derivada, está buenísima, para derivarla me conviene pensarla así. Entonces, cuando la derivo me queda menos, que baja, x más 1 a la menos 2. La derivada tercera de esto, Menos 1, x más 1, menos 2 a la menos 2. es que eso ya es la derivada segunda. Eso ya está. Ah, La derivada tercera, entonces, 2x más 1, menos 3. bien. Entonces ese Sí, no había método, visto la segunda, yo ya bien, estaba pensando. 2x más 1 a la menos 3. Y como dice de orden 4, tengo que hacer la derivada cuarta, y va a quedar este menos 3 que va a pasar a multiplicar adelante, o sea que me queda menos 6, por x más 1 a la menos 4. Tanto la función original como la primera derivada, como la segunda, la tercera y la cuarta, se pueden evaluar en 0, sin problema. Sí. Entonces, una vez que encuentre la expresión de este polinomio desarrollado en 0, lo que hago es, para buscar una aproximación del logaritmo natural de 1,2, ya que disfracé esa expresión como f en 0,2, se supone que el polinomio de Taylor evaluado en 0,2 va a ser un valor aproximado de ese valor que busco. ¿Mm? Ya que estamos y estamos por terminar, vamos a hacerlo ya que está en el GeoGebra. Por eso lo tenemos. Acá. Voy a ir borrando todo esto, pues si no queda como
demasiada cosa. La función que teníamos era el logaritmo natural en x más 1. Lo vamos a parar en 0. Entonces, esto lo voy a borrar. Bueno, entonces, queremos el polinomio de Taylor de esa función alrededor del 0 de orden 4. Acá lo tenemos. Cuando hagan después las cuentas ustedes de manera individual en su carpeta, este va a ser el polinomio de Taylor. Y decíamos que queríamos calcular cuánto vale la función en 0,2, que sería el valor real. Bueno, es como tan próximo a 0 que parece que es 0. A ver, el redondeo, vamos a ponerle 5. Sigue dando 0. Bueno. No sé si alguien tiene una calculadora ahí para evaluar logaritmo natural de 1,2. Y el polinomio de Taylor, que es esa función g, evaluada... No, 0,18, profe. Bueno, a ver, claro. Como que no me está sirviendo la forma en que lo escribe GeoGebra. Le puse ahí, pero no me deja. Debería F en... Ah, porque no me tomó 0,2, qué boba. ¿Qué le habré puesto una coma? A ver. 0,2. Ahí va. Y este tampoco me lo tomó. 0,2. Le había puesto coma, es punto. Bueno, y a todo esto, ¿quién era quién? El A es la función en 0,2 y este numerito B era lo que la función de Taylor me da como valor de aproximación. Fíjense que detrás de la coma hay dos lugares que se dan con exactitud. Son aproximados. A sería el valor original, que es la función en 0,2, y este sería el valor aproximado. Bastante parecidos. Bueno, eso es lo que habría que seguir. Este tipo de ejercicios, como el que está acá en el número 3, son de los que pueden aparecer en un examen de práctica, tanto como parcial 2 como en los finales. En los finales es bastante usual que entre algún ejercicio relacionado con Taylor de algún orden específico y un poco jugando con esto, que se den cuenta alrededor de qué numerito es conveniente hacer el desarrollo del polinomio de Taylor para encontrar el valor aproximado que me estén pidiendo. Esa es un poco la idea. ¿Estamos? Ya el jueves entonces empezaremos a hacer esto de manera más detallada, pero ya tenemos toda la parte conceptual de polinomios de Taylor, que significa básicamente seguir buscando funciones de aproximación y funciones que sean con una buena propiedad, que sean funciones polinómicas porque tienen relacionadas con ella expresiones de cuentas bastante simples de trabajar. Muy bien.